Jueves de la historia de Emilio y te damos la bienvenida, Emilio, siempre esperando escuchar aquello que nos mueve, que nos hace reflexionar, aquello que nos informa, aquellas historias que también podemos contar a nuestra familia. Oye, ¿tú sabías la historia de...? Porque luego sacas unas historias que uno no duerme, Que ¿eh? mueven, ¿verdad? Claro. Hoy vamos con la Madame Mao. Ki, Que, ki. O sea, sí Ki. en yansin japonés o chino. Pero el tema es... ¿Japonés o chino? O chino. Bueno, más bien chino, porque es la adaptación de las provincias que empezaron a tomar algún lenguaje que se utilizó después de la conquista de los japoneses y el pleito que tuvieron precisamente estas dos naciones. China, que fue invadida por Japón, pero que justamente se desarrolla esta historia y decíamos, se nos quedó pendiente todo esto y decíamos también, Fernanda, la semana pasada, que infancia es destino. Esta chica, esta niña llamada Yang Qing, que nace con el nombre de Li Xuanmeng, pero que se va cambiando el nombre a lo largo de su historia hasta quedarse como Yang Qing. Y todo esto como consecuencia precisamente de que cuando era niña, que además es una niña ilegítima, desafortunadamente, con un papá violento, con una mujer alcohólica también, su concubina, y que tuvieron muchos problemas, pero que de alguna forma esta chica, esta mujer, quería ser actriz. Lo desafortunado es que, pues, hay que reconocerlo, era bastante malita. Entonces no lo logra y por más que lo intenta y por más que hace esfuerzos, que incluso llega a trabajar en el teatro, en algunas producciones cinematográficas, pues es muy mal el rol que desempeña como actriz, que termina pues siendo ignorada por la industria cinematográfica, a pesar de que estaba en Shanghái tratando de abrirse campo. Incluso en 1934 es arrestada es arrestada y metida a prisión. ¿Por qué? Porque unos años antes esta mujer conoce a un grupo de comunistas y ella se hace comunista, ingresa al Partido Nacionalista Chino y entonces, que era incluso perseguido, el Partido Comunista de China, que era perseguido por el Partido Nacionalista, y entonces todos los comunistas estaban mal vistos y como ella se jacta de ser comunista, cuando llega en 1934 a tratar de trabajar en el cine, es arrestada por un tiempo y luego finalmente es liberada. Tras una serie de acontecimientos en su adolescencia, en su juventud, finalmente llega a la provincia de Yan'an, en donde se hablaba de que había unas charlas y unas pláticas impartidas por un hombre que se llamaba Mao. Mao, Ándale. sí, este hombre Mao Zedong, y que hablaba de las oportunidades del comunismo y de cómo el comunismo tenía que empezarse a conocer no solamente en China, sino en el mundo. Y es cuando tienen y empiezan a tener esta relación uno con otro que termina en un matrimonio. Lo importante de todo esto es que esta relación entre Yang Qing y Mao no estaba bien vista. ¿Por qué? Porque la gente del partido, primero que nada, él era casado, ya había sido casado en 3 ocasiones. Entonces, y estaba casado en ese momento, entonces decían que no podía ser una mujer o una concubina la que estuviera al frente o acompañando a uno de los principales líderes de este partido comunista. Y dos, porque también ella era actriz y para los Ándale. chinos ser actriz pues era No, casi no. casi prostituta, ¿no? La verdad. Entonces no la veían de ninguna manera. El golpe mortal para los líderes, los otros líderes del partido, es que ella termina embarazada y entonces le tienen que dar el permiso, que se da bajo una condición: que la joven, la cuarta esposa de Mao, no se involucrara en asuntos políticos. Así que la pareja por un tiempo cumple con estos señalamientos. Técnicamente ella era la secretaria de la secretaria de la secretaria de la secretaria de Mao y pues obviamente no tenía ni siquiera una gran injerencia ni nada. Es una década más tarde cuando los comunistas finalmente se imponen en la guerra civil y el 1 de octubre de 1949 fundan la República Popular China con nada más y nada menos que Mao Zedong en la cabeza. A diferencia de todas las esposas de los líderes, Yang no tenía
ningún tipo de participación, no estaba invitada, no se le consideraba en el comité central del partido como al resto de las esposas, por lo mismo, y esto la llevó ¿a qué? A un resentimiento social absoluto. Importante mencionarlo porque ella se va a Rusia a tratarse por unas cuestiones de salud y entonces desaparece durante un tiempo. Mientras tanto, Mao Zedong arrancaba con la economía agraria china, un intento porque la economía de China empezara a trabajar y a impulsarse a través del campo, mientras que su esposa pues estaba en otro país. Y una vez que se recupera de todo esto, de su salud, y regresa a China, lo que intenta hacer Yang es controlar las artes. Como era actriz, o era considerada actriz ella, pues trata de controlar las artes, el teatro y el cine, y sobre todo la ópera. Y empieza a meter una serie de críticas y demandas de que tenían que cambiarse tanto el cine como la ópera, como el teatro. ¿Por qué? Porque decía que toda esa ópera y todo ese cine y todo eso hablaba de cómo los emperadores tenían poder, cómo los emperadores tenían mujeres, cómo los emperadores tenían concubinas, cómo nacían hijos ilegítimos, y dice, y no daba nada al pueblo, simple y sencillamente eran muestras de poder. Así que eran demasiado tradicionalistas y pro-occidentales. Así que la empiezan a considerar agresiva, arrogante, y le dan la espalda a todos. Incluso ella intenta trabajar en el cine comunista, hacer propaganda comunista a través del cine. ¿La dejan? No la dejan. Le dicen que no, ni así. no, le dicen que está loca. Ni con que ese no, contenido. ni con tal? ese contenido. Los cineastas de ese momento le dicen que no y la empiezan a hacer también a un lado y técnicamente sigue sin tener el poder. ¿Qué sucede? Irónicamente, entre 1958 y 1962, el plan de Mao sobre su reforma agraria económica mata a miles de personas. Es decir, hay un fracaso rotundo. Y cuando esto sucede, obvio, el Partido Comunista le da la espalda, lo empiezan a acusar de haber fracasado y es cuando, irónicamente, la Madame Mao, como se le conocía en Occidente, empieza a tomar fuerza. ¿Por qué? Porque ella empieza a tomar el control no solo del partido, sino de lo que sucedía alrededor. El mismo partido le estaba dando la espalda a Mao y ella lo que hace es empezar a hablarle a los jóvenes, a los comunistas radicales, y comienza con la revolución cultural, un llamado a todos los jóvenes a rebelarse contra las autoridades, a lo que llama la nueva revolución cubana, la nueva revolución comunista, en la que justamente hace que todos, ahora sí como dejamos en la mañana, pues todo el mundo ame a Mao, ¿no? El que no ame a Mao es que no es comunista. Mao Zedong es el mismo, Mao Zedong. Mao Zedong, como se empieza a Sí, nombrar. para que no se confundan. Y entonces, ¿qué sucede? Pues obviamente llega a la Universidad de Pekín, da un discurso tan contundente que se crean los Guardias Rojos. ¿Qué es esto? Una contrarrevolución hacia lo que eran las tradiciones chinas. Y entonces empieza a generar todo un movimiento al grado de que empieza a haber un culto a la personalidad de Jiang Qing y sobre todo de Mao Zedong a través de el pequeño libro rojo, en donde todos tenían que tener este libro rojo, memorizarlo para comprobar su lealtad al movimiento. Empiezan a generarse póster con la imagen de Jiang Qing sosteniendo este libro rojo en el momento en que se convierte en ese instante en la mujer más poderosa de China, en donde ya Mao ya estaba a un lado. Lo que ella decía era lo que se hacía. Lo que ella mandaba era lo que se hacía. Y ahora sí, agárrense. Resentida, enojada, pues entonces desbarata y manda a matar, manda a asesinar, manda a desaparecer a los cineastas, a los del que le cerraron las teatro, puertas. a todo mundo. Ándale. Todo aquel que no comulgara con el tema del libro rojo y la revolución cultural. O sea, la sangrienta fue ella, no Mao. Sí. No Mao Zedong. No Mao Zedong. Ahora hay un punto. Ese sí es un dato, ¿eh? Sí. Ahora hay un punto importante. Cuando ella toma el poder en 1966, que es prácticamente la revolución de 1966 a 1976, ella toma todo el control de China,
hace todos estos linchamientos, hace toda esta revolución, se convierte en la primera dama que dirige la política de ese país. Pero empieza a tener poder, primero, cuando Mao ordena el ejército detener los abusos de la Guardia Roja y terminan desmantelándose, ella empieza a perder el poder. Y la segunda, con la muerte de Mao, que deja a su principal sostén político. Para septiembre de 1976, los nuevos líderes del partido ordenan su arresto. Es acusada de ser la cabeza de la banda de los cuatro, como se les denomina a los cuatro pilares que tenían en ese momento el Partido Comunista, y se le hace un juicio. El juicio de Yen Qiang, en donde ella en ese momento asegura que simplemente ella seguía órdenes como un perro a Mao. Híjole. Y, aún con todo, la condenan a la cadena, a muerte, pero muere en la cárcel. Y no hay realmente una gran biografía de ella, porque China quiere ocultar toda esta información de que ella... Y tuvo darle los el hilos. poder a Mao. A Mao, sí. Anunció